Voy a detener una presentación y lo voy a presentar otra vez en cuanto a lo que es trabajo, los macros, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos ahora lo que son los macronutrientes, ¿ya? Que en dichas palabras más resumidas lo vamos a empezar ya a llevar a nuestro léxico, ¿no? Para que sea más apto para nosotros. Que los macronutrientes, ¿ya? Son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿ya? El nombre, macronutrientes, lo tenemos que conocer, pero los macronutrientes son esto, ¿ya? Los carbohidratos, los alimentos que son carbohidratos, proteínas y grasas. Este es el tema que vamos a avanzar también el día de hoy. Entonces, vamos a ver que los macronutrientes, ¿no? Primeramente, ¿qué es un nutriente? Los nutrientes son sustancias, ¿no? Que están dentro de los alimentos. Cuando nosotros los consumimos y nuestro cuerpo absorbe, lo que absorbe son sus nutrientes. Lo demás lo desechamos. Entonces, estos son muy necesarios para vivir, es decir, consumimos de todo para poder sobrevivir como seres humanos y los seres vivos también, ¿no? Pero vamos a ver que se van a dividir en dos, en macronutrientes y en micronutrientes. La siguiente semana vamos a tener los micro, ¿no? Hoy tenemos los macro. Entonces, les había mencionado que los macros son las proteínas, ¿no? Las grasas, ¿no? Y los carbohidratos o hidratos de carbono, que en algún caso los mencionan, ¿ya? Entonces, los macronutrientes son aquellas sustancias que proporcionan energía a nuestro cuerpo, ¿ya? Para que tengamos un buen desarrollo, un buen funcionamiento, ¿no? Un buen movimiento. Y también que reparan y construyen estructuras en nuestro cuerpo, ¿ya? Normalmente esto nos va a ayudar con lo que es la energía, el crecimiento, ¿no? Y también para que nuestro cuerpo tenga un buen desarrollo metabólico, es decir, asimile bien los alimentos y no seamos flacos, no seamos gordos, ¿no? No tengamos enfermedades como la diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, como les decía, ¿no? Los macronutrientes los vamos a dividir en tres: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, vamos a ver qué son los carbohidratos, que es bien amplio ya, chicos. Los carbohidratos, más que todo, se encuentran ya tan solo en las plantas. Es decir, vamos a llevar a un contexto gastronómico en nuestra área, los carbohidratos son las raíces, ¿no? Que no siempre pueden ser, ojo, plantas no es lo mismo que verduras, ¿no? Entonces, como son plantas, pueden ser raíces, pueden ser zanahorias, pueden ser las papas, ¿no? Todo lo que crece debajo de la tierra. Entonces, vamos a ver que las raíces son comestibles, en este caso, como la zanahoria. También van a ser tallos, en este caso, como el cebollín, el espárrago, el apio, de los cuales nosotros consumimos tanto sus hojas como los tallos, ¿no? Pero también vamos a ver las hojas, que en este caso está como ejemplo la espinaca, la selga, ¿no? Luego vamos a ver flores como el brócoli, la coliflor, ¿no? Que se consumen las flores. Y luego vamos a ver semillas o frutos, como por ejemplo lo que van a ser la haba, la arveja, ¿ya? Entonces, de aquí se van a derivar los carbohidratos, ¿no? Estos van a ser los más importantes y vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, después de ser consumidos, se convierten en azúcares, ¿ya? Todo lo que nosotros consumimos tiene un porcentaje de azúcar, ¿ya? En su interior, ¿ya? ¿Y qué son los azúcares? Los azúcares, ¿no? En una forma simple, son carbohidratos, es lo que se dice, ¿no? Nosotros consumimos eh, cualquier alimento y tiene azúcar en su interior, ¿ya? Luego vamos a ver que tiene un proceso químico, ¿no? Que dice que están compuestos por átomos, carbono y hidrógeno, y cumplen una cierta fórmula química. Pero también vamos a ver, ¿ya? Que el azúcar más conocido a nivel mundial es la sacarosa. La sacarosa es ese azúcar blanco que nosotros conocemos, que se extrae, ¿no? De la caña de azúcar. Es el azúcar común que nosotros conocemos. A eso lo conocemos como azúcar, pero todos los alimentos tienen un porcentaje de azúcar dentro, ¿no? En su interior. Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que los carbohidratos se van a dividir en tres, ¿ya? Y los vamos a dividir
según su composición, es decir, los monosacáridos, que normalmente se les dice carbohidrato simple, ¿ya? Luego vamos a ver que los monosacáridos o carbohidratos simples están presentes en las frutas, uvas, papayas, zanahorias, ¿no? ¿No? Es decir, como el carbohidrato es azúcar, ¿no? Los azúcares más simples están dentro de las frutas, ¿no? Y algunas verduras. Y luego tenemos los disacáridos, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un carbohidrato doble? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más azúcares en su interior, que, por ejemplo, son la papa, la leche, la remolacha, la caña de azúcar, ¿no? Por ende, son productos que tienen más azúcar. Y luego tenemos los polisacáridos, que son carbohidratos que tienen muchos, están compuestos por muchos azúcares, es decir, ¿no? El trigo, los panes, ¿no? Luego tenemos las habas, ¿no? Esto va a ser importante porque vamos a ver que según su composición, no quiere decir que sean malos, ¿no? Sino que tienen más aporte de energía. Mientras más azúcar tengan, tienen más aporte de energía a nuestro cuerpo. Y vamos a empezar por lo que son los monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos, como les decíamos, es el azúcar, ¿no? Que no se puede descomponer de manera simple en nuestro cuerpo, ¿ya? Es decir, cuando el alimento entra en nuestro cuerpo, tiene que tener un proceso, ¿no ve? Que les había dicho, en el cual se vuelve una masa líquida, ¿no? Y de ahí nuestro organismo extrae estos nutrientes. Pero los azúcares, vamos a ver que lo importante de los monosacáridos son carbohidratos y obviamente son azúcares. Vamos a ver que se pueden caracterizar más que todo por su dulzor, ¿no? Fácil. Nosotros consumimos algún alimento que sea dulce, ¿no? Es lo más fácil en cuanto a identificar un monosacárido, las frutas, ¿no? Y vamos a ver que también son difíciles de descomponerse, es decir, si son tan, obviamente, tan fáciles de conseguir, tienen una dificultad al momento de descomponerse porque son azúcares simples, ¿ya? Entonces, vamos a ver tres que son importantes, o sea, tres monosacáridos importantes son la glucosa, la fructuosa y la galactosa. De alguno hemos escuchado en algún momento, ¿no? La glucosa es el más conocido, es un monosacárido más conocido. ¿Por qué? Porque esta sustancia se encuentra presente en productos gastronómicos como por ejemplo la miel, ¿no? Entonces, esto está presente, es por eso que los productos son dulces, ¿no? La miel y las frutas, ¿no? Entonces, esta es la glucosa está presente en estos productos y es la más conocida. Luego tenemos la fructosa, que es un azúcar presente en todas las frutas y los vegetales, ¿ya? Entonces, y vamos a ver la galactosa. La galactosa también es un azúcar importante que normalmente se encuentra en productos lácteos como la leche, ¿ya? Eso no quiere decir que a su contacto directo sea muy dulce, ¿no? ¿No? La más conocida en ese caso es la glucosa. Pero estas tres son las importantes, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando ya empecemos a elaborar menús. Luego tenemos los disacáridos, ¿ya? En este caso vamos a ver que los disacáridos presentan las mismas propiedades que los monosacáridos, o sea, es decir, son solubles en agua. Estos azúcares se pueden diluir, ¿no? Son cristalizables, es decir, que pueden estar de manera física, de manera sólida, y también vamos a ver que tienen un sabor dulce. Es decir, los disacáridos se van a dividir en tres ahora, ¿ya? Es la maltosa, la sacarosa y la lactosa, ¿ya? Entonces, la maltosa, en algún momento ustedes lo van a utilizar como cocineros porque es parecida a la miel, ¿ya? Es un azúcar que se extrae de la malta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un estilo de azúcar que se utiliza para algunos productos. Y la más conocida que nosotros tenemos, que es la sacarosa, que le había mencionado, que es el azúcar de mesa, ¿no? El azúcar que consumimos es la sacarosa, que se extrae de la miel de caña, perdón, de la caña de azúcar. Y luego tenemos la lactosa. La lactosa no es tan dulce como las anteriores dos mencionadas, pero sí está compuesta o está presente en productos lácteos, ¿ya?
que son la leche, el queso, la mantequilla, el yogur, ¿no? Entonces, no, como les decía, no es netamente, no tiene que ser dulce, pero está presente como azúcar dentro de estos alimentos. Y luego tenemos los polisacáridos, ¿no? Que tienen más azúcares, pero vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que son compuestos casi por 10 unidades de azúcares, tienen más azúcares, estos polisacáridos, y que vamos a ver que se encuentran más que todo en vegetales, ¿no? Vamos a ver que se encuentran en vegetales que están conformados por ejemplo, lo que es la celulosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? No porque tengan más azúcares dentro de su cuerpo, ¿ya? Quiere decir que son más dulces, sino que estos azúcares son más asimilables para nosotros, o sea, son azúcares más sanos para nuestro organismo, lógicamente más sanos que lo que es la miel, el azúcar, ¿no? Entonces, estas verduras, ¿no? Este tipo de alimentos que tienen este tipo de azúcar que es el polisacárido, es muy importante para nuestro organismo. Es decir, vamos a ver que sirve para mucho en cuanto a lo que va a ser el mantenimiento de la estructura. La celulosa, ¿no? Es la estructura de los alimentos. En eso les va a ayudar, ¿no? Tienen su piel, tienen su pulpa, tienen su cáscara, ¿no? Entonces, de estos polisacáridos, lo más importante es que tienen múltiples funciones, ¿no? Y que como polisacáridos, como azúcar, va a ser importante para nuestro cuerpo en cuanto a reserva de energía. Es decir, cuando nuestro cuerpo necesita un golpe físico extraordinario, ¿no? Queremos correr de la nada, queremos hacer algún movimiento físico importante, se activan estos azúcares polisacáridos, ¿no? Y se utiliza como una reserva de energía dentro de nuestro cuerpo, es decir, está a la espera, ¿no? De que nosotros hagamos alguna actividad física brusca. Entonces, dentro de esto vamos a ver que está el glucógeno y el almidón, ¿no? Los más conocidos son esos, el glucógeno y el almidón. Entonces vamos a ver qué es el almidón, ¿ya? Que en realidad es uno de los ingredientes más importantes dentro de la gastronomía, ¿ya? En algunos casos lo mencionan como féculas, ¿no? Que obviamente son extraídos de diferentes granos. Entonces, el almidón es fundamental para la dieta del hombre, ¿ya? Está presente en los cereales, en los granos, en las legumbres, en la papa, en las patatas y en las variedades de papas que tenemos, ¿no? Pero lo importante es que son carbohidratos de reserva de energía, ¿no? Como les mencionaba, que están en nuestro cuerpo para disponer de esta energía en momentos críticos. Cuando nosotros necesitamos hacer un movimiento físico brusco, ¿no? El almidón, ¿no? Estos carbohidratos te activan, nos ayudan, pero también tienen ciertas características. Por ejemplo, es espesante. En la gastronomía, los almidones o féculas son espesantes, es decir, cuando ustedes elaboran una salsa de bechamel, ¿no? Utilizan como agente espesante la harina, ¿no? Que tiene almidón. Entonces, también vamos a ver que ayuda en mejorar la consistencia de una salsa, ¿no? Luego va a estabilizar lo que es el color, la textura, el aroma, el sabor, ¿no? Es humectante también. ¿Por qué? Porque ayuda a que los productos no se resequen, ¿no? Cuando nosotros espolvoreamos con maicena, con harina una masa, ¿no? Evitamos que no se seque, ¿no? Luego tenemos que es muy importante para, por ejemplo, digerir, ¿no? Este alimento, ¿no? Este alimento que es el almidón, este carbohidrato que es el almidón, es muy importante, ¿ya? Que tenga cocción, es decir, nadie come harina cruda, ¿no? Nadie come productos derivados de la harina, por ejemplo, como el pan, las pastas, ¿no? Las tortillas, etcétera. Nadie lo consume crudo. ¿Por qué? Porque este alimento hace daño, ¿no? De manera cruda y siempre tiene que tener una cocción, es decir, nosotros siempre le damos una técnica o un método de cocción en cuanto a lo que va a ser, por ejemplo, en la elaboración de salsas, lo cocinamos, ¿no? A punto de ebullición, le agregamos a una salsa de bechamel, hacemos que empiece a hervir, ¿no? Y ya tiene una cocción. En cuanto al pan, ¿no? Lo vamos a amasar, lo llevamos al horno y tiene una cocción. En cuanto a las pastas, igual, ¿no? Amasamos nuestra masa, luego lo llevamos a hervir y tiene su cocción. Entonces,
este tipo de alimento carbohidrato que es el almidón, sí o sí tiene que tener cocción. Si no tiene cocción, hace daño, hincha el estómago, produce diarrea, dolor de estómago, etcétera. Entonces, esto va a ser muy importante en cuanto a lo que va a ser el almidón, que está presente en muchos productos gastronómicos, ¿no? Y vamos a ver también los glúcidos y la producción de energía, es decir, ¿no? Estos carbohidratos, ¿no? Tienen una muy importante aporte en cuanto a lo que va a ser la producción de energía. ¿Qué son los glúcidos? ¿No? Los glúcidos en realidad son carbohidratos que aportan energía al organismo, ¿ya? De todos los nutrientes pueden emplear, estos se emplean solo para la obtención de energía. Y vamos a ver que es como una combustión para nuestras células, ¿ya? Es más que todo, como característica principal, es que los glúcidos, ¿ya? Eh, aportan energía al cerebro y al sistema nervioso, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro va a trabajar con azúcares, ¿ya? Y de esta manera vamos a tener, también se desecha lo que no es importante, o sea, los azúcares buenos van a hacer funcionar nuestro cuerpo y los que son malos, como azúcares químicos que también consumimos, lo va a desechar, ¿no? Como el amoníaco, ¿no? Al momento de quemar este tipo de grasas y proteínas, en cuanto a los azúcares, lo vamos a eliminar. Entonces, los azúcares simples o monosacáridos, ¿no? Que hemos visto que eran los más conocidos como la glucosa, la fructosa, la lactosa, ¿no? Los absorben nuestros intestinos, es decir, cuando nosotros consumimos azúcares, ¿no? Carbohidratos, azúcares, nuestro cuerpo absorbe, ¿no? Primero los descompone de manera líquida y luego absorbe lo necesario, ¿no? Y esto se utiliza como fuente de energía. Cuando nosotros comemos algo, ¿no? Ya tenemos energía para ese mismo momento. Entonces, los azúcares complejos son transformados en azúcares sencillos, es decir, ¿no? Los azúcares más complejos están como reserva, ¿no? Y los azúcares simples son energía rápida. Ese rato lo tenemos listos, ¿no? Para realizar cualquier actividad física. Y los azúcares complejos lo tenemos ahí listos para eh, cualquier emergencia. Luego vamos a ver que los carbohidratos son muy vitales para nuestra salud, ¿no? En cuanto a la dieta general a nivel mundial, los carbohidratos normalmente llegan a ocupar entre un 50 y 60% de una dieta común, ¿ya? De una dieta sana. Entonces, vamos a ver que el almidón es una fuente óptima para obtener energía, ¿no? Que siempre, y debe siempre preferirse al azúcar normal, es decir, no es mejor que consumir azúcar, sacarosa directa, ¿no? En una taza de café, 5 o 6 cucharadas de azúcar, es mejor consumir almidones, que en este caso, ¿no? Con estos carbohidratos importantes que están presentes en la papa, en el pan, ¿no? En los cereales, ¿no? Y que lo importante también es consumir carbohidratos no refinados, es decir, muchos de ustedes deben conocer o lógicamente conocen los panes blancos y los panes integrales que están hechos, ¿no? A base de cereales, etcétera, pero también harina integral y harina blanca. Entonces, lo ideal siempre es consumir carbohidratos no refinados, es decir, comer panes integrales con harinas integrales, también los arroces, ¿no? Los arroces vienen, el arroz grano de oro viene blanquito, limpiecito, pero estos han pasado por un proceso químico para estar así. Entonces, hay arroces integrales, ¿no? Entonces, estos carbohidratos son muy importantes para nuestra salud y es mejor si los consumimos así, no refinados, ¿no? Que no hayan pasado por un proceso químico. Es mejor consumir panes integrales, ¿no? Con harinas integrales, arroces integrales, eso va a ser muy importante en cuanto a lo que va a ser los carbohidratos. Una vez visto esto, vamos a ver lo que es el glucógeno, ¿ya? ¿Y qué es el glucógeno? El glucógeno es una sustancia que se encuentra en el interior de nuestro cuerpo, ¿ya? Que normalmente está en los músculos o está en el hígado, ¿no? Y esta sustancia es muy importante para nuestro cuerpo. El glucógeno va a constituir el almacenamiento de los carbohidratos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que está encargado, ¿no? Del almacenamiento de nuestros carbohidratos. Y normalmente está en mayor cantidad en el hígado y en el músculo, ¿ya?
Su principal función, ¿no? Es la de brindar energía limitada, ¿ya? Es decir, al momento de realizar ejercicios físicos, al momento de realizar ejercicios, esfuerzos físicos, ¿no? El glucógeno ayuda y degrada los azúcares para poder brindarnos energías, ¿no? Y combatir la fatiga. Más que todo es la importancia del glucógeno, ¿no? Almacena los carbohidratos y los distribuye de manera ideal. Luego tenemos reservas energéticas que nos provee el glucógeno, ¿no? Si es que se acabara nuestra, nuestra energía, ¿no? Dependiendo de eso, también va a distribuir de manera equitativa. Y normalmente, por ejemplo, ¿no? La práctica de ejercicios intensos de un ser humano, de una persona, ¿no? De unos 15 minutos, ¿no? De 20 minutos de ejercicio físico, pueden llegar a agotar, ¿no? Entre el 60 y 70% de estas reservas, ¿no? Es decir, que terminando nuestros ejercicios y terminando los carbohidratos que están con el glucógeno, vamos a necesitar volver, ¿no? A llenar nuestro organismo de azúcares y carbohidratos para poder tener estas reservas de energía importantes para nuestro cuerpo. Entonces el glucógeno, ¿no? Es una sustancia que se encuentra en el interior de nuestro cuerpo y su función específica, ¿no? Es tener el almacenamiento de carbohidratos y distribuir esta energía por nuestro cuerpo. Y aquí vamos ya a entrar a un punto muy importante que van a ser, por ejemplo, los diabéticos. En nuestro caso como cocineros, ¿no? Y en esta materia en específico, vamos a realizar menús de lo que es para personas diabéticas, niños, ancianos, jóvenes deportistas, trabajadores pesados, ¿no? Etcétera. Pues los diabéticos son personas que han perdido la capacidad de segregar insulina, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que, por ejemplo, su cuerpo, ¿ya? Su cuerpo de los diabéticos, como les decía, en cuanto a lo que es el hígado y el páncreas, ya no son capaces de segregar insulina, ¿ya? Es decir, cuando ellos consumen un alimento, ¿ya? Consumen un alimento, ¿no? Estos alimentos entran a su cuerpo y su hígado y su páncreas, ¿no? Ya no asimilan, o sea, ya no utilizan esta energía, ¿no? Estos carbohidratos, estos azúcares, ya no los absorben, ¿no? Y luego desechan lo que no sirve, sino que ya no funciona. Esta insulina, la insulina es lo que neutraliza, ¿no? Absorbe los azúcares al cuerpo, ¿no? Y nosotros lo utilizamos, ¿no? Es por eso que los niños, por ejemplo, los niños pequeños cuando consumen azúcares se sienten súper activos, ¿no? Quieren quemar esa energía. Entonces, cuando una persona diabética le deja de funcionar, ¿no? Lo que es el hígado, el páncreas, ya no segrega insulina, este azúcar se queda en su cuerpo, quiero que entiendan eso, ¿no? Se queda en su cuerpo, ya no sale de manera como enérgica, ¿no? Se queda en su cuerpo y empieza a dañar su cuerpo, es decir, sus niveles de azúcar empiezan a subir, se queda en su sangre, ¿no? Se queda en su sangre y regula por todo el cuerpo y les duele la cabeza, ¿no? Los órganos le empiezan a fallar, la piel, o sea, es un montón de problemas que le empiezan a pasar a los diabéticos porque el azúcar, ¿no? No se convierte en ese nutriente que a ellos les debería dar fuerzas. Es por eso que la gente que tiene diabetes siempre tiene sueño, está cansada, ¿no? Y tiene dolores de cabeza porque el azúcar sigue en su cuerpo, no pueden expresarlo de manera energética, ¿no? Y en ese punto vamos a ver que es importante el índice glucémico, ¿ya? Que le vamos a decir IG, ¿ya? Que el índice glucémico es una medida, ¿no? Con la cual se puede elevar el nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, únicamente los alimentos que contienen este índice glucémico, tales como aceites, grasas, carnes, hay que ver que tengan un cierto grado de IG, es decir, de índice glucémico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad con la que se ingieran los alimentos, ¿no? Va a depender, aquí hay una palabra clave que nos va a dirigir al siguiente punto, que es la fibra, pero veremos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alimentos tienen un índice glucémico alto? O sea, que no deberían ser consumidos con demasiada, ¿cómo se podría decir? Que no deberían ser consumidos constantemente o en el caso de los diabéticos, evitar estos alimentos, ¿no? El azúcar, la sacarosa, la miel, mermeladas, dulces, golosinas, lo básico, ¿no? Jugos de frutas, exceso, por ejemplo,
de carbohidratos como la papa, ¿no? Pan, arroz blanco, pasas de uva, o sea, todo lo que tenga un grado alto de azúcar, por lógica, es un índice glucémico que no deberían consumir los diabéticos, ¿no? Y las personas normales, con sanas, no deberían tener un exceso de este alimento porque les puede llegar a dar diabetes. Luego tenemos un índice glucémico medio, que en este caso se pueden encontrar en cereales, ¿no? En algunas frutas, en arroz integral, avena, ¿no? Y luego tenemos lo que es el índice glucémico bajo, ¿no? Que en este caso ya se trata netamente de cereales como salvado, frutos secos, ¿no? Leche, yogur, queso, legumbres, ¿no? Que obviamente ya empieza a reducir mucho. Entonces, los alimentos para los diabéticos ya se van regulando, ¿no? Para que no tengan ese aporte tan fuerte de lo que va a ser la glucosa. Y en este caso vamos a ver que esta función, o sea, la función de los carbohidratos en nuestro cuerpo van a tener diferentes características, ¿no? Los carbohidratos se van a dividir en dos, que en este caso van a ser aprovechables, ¿ya? Y no aprovechables. En este caso vamos a ver los carbohidratos que son aprovechables para nuestro organismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son sustancias combustibles, es decir, en las células los carbohidratos se convierten en energía, ¿no? En nuestras células los carbohidratos se van a convertir en energía y que sirven para desarrollar actividades musculares, mentales, correr, caminar, ¿no? Estudiar, calcular, para que no... Luego tenemos que son sustancias de reserva, es decir, los carbohidratos se almacenan en el hígado y los músculos, ¿no? Y para cualquier tipo de actividad física están ahí para brindarnos esta energía. Luego tenemos que son productores de grasa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si comemos demasiados carbohidratos, demasiados, papas, etcétera, ¿no? Nuestro cuerpo los va a transformar en azúcares, ¿no? Y los almidones en grasa. Entonces, si nosotros no tenemos la suficiente actividad física, ¿no? Para quemar estos, ¿no? Estos azúcares y estos almidones y esta grasa, se va a depositar en nuestro cuerpo y es por eso que engordamos. Cuando nosotros excedemos, ¿no? Demasiados carbohidratos, que normalmente se le dice carbohidratos a todo lo que está compuesto por lo que les decía, las plantas, ¿no? Donde están la papa, las frutas, las verduras, etcétera, vamos a ver que tenemos una subida de peso, ¿no? No vamos a quemar este tipo de alimentación y vamos a tener exceso de grasa y azúcares en nuestro cuerpo y estos se van a depositar en los brazos, en las piernas, en el estómago. Y como punto 4, vamos a ver que su función va a ser de portadores de sustancias, es decir, vamos a ver que hay carbohidratos, ¿no? Que en este caso son las fibras, que solo existen en las plantas. Es decir, las fibras van a ser carbohidratos que van a ayudar a desechar la mayoría de los nutrientes que no nos sirven, ¿no? Todo lo que es desecho. Entonces, vamos a ver que en este caso lo que van a hacer los carbohidratos tienen, por cada gramo de carbohidrato, hay 4 kilocalorías que tenemos que nosotros que quemar, ¿no? Entonces, eso es energía, ¿no? Por cada gramo de carbohidrato tenemos 4 kilocalorías que tenemos para quemar, pero eso lo vamos a ver al momento de hacer un menú, ¿ya? Luego tenemos cuál es la necesidad diaria de los carbohidratos. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos que consumir sí o sí carbohidratos, ¿no? Y la necesidad diaria de los carbohidratos se calcula en base al peso que nosotros tenemos. Es decir, ¿ya? Por cada kilo que nosotros tengamos, vamos a pesar entre 4 y 6 gramos de carbohidratos aprovechables, ¿ya? Es decir, si alguno de ustedes, por ejemplo, pesa 50 gramos, perdón, 50 kilogramos, puede ser una mujer, ¿no? Normalmente pesan entre 50 y 60 kilogramos, se multiplica, en este caso un punto medio entre 4 y 6 va a ser 5, ¿no? 50 kilos por 5 gramos, ¿no? Y daría igual 250 gramos por día. Es decir, para una mujer de 50 kilogramos de peso multiplicado por 5 gramos de carbohidrato, su consumo ideal de carbohidratos debería ser 250 gramos, ¿no?
que lógicamente en muchos países no se respeta, ¿no? Es por eso que muchos de nosotros tienen problemas de salud, ¿no? Problemas de sobrepeso. Entonces, 250 gramos de carbohidratos al día, distribuidos en diferentes comidas, es casi imposible, pero es lo ideal que se debería hacer. Es decir, que el 55% de la necesidad de energía son carbohidratos. Nosotros necesitamos el 55% de energía para que tienen que ser extraídos los carbohidratos. Es decir, los alimentos ricos en carbohidratos, vamos a ver, que son, por ejemplo, tubérculos como la papa, el camote, la papa lisa, ¿no? Cereales como el arroz, el trigo, el maíz, ¿no? Leguminosas como las arvejas, las lentejas, la soya, vamos a ver las hortalizas como el zapallo, la remolacha, el brócoli, y frutas, que en este caso son plátano, uvas y manzana. Todo esto o sus derivados, como por ejemplo puré de papa, puré de camote, papa lisa, ¿no? Su sajta de papa lisa, arroces chaufa, etcétera, ¿no? Lo que sean ensaladas en base a lo que van a ser estas verduras, que sean zapallo, lenteja y el consumo de frutas van a dar como carbohidratos, ¿no? Que lógicamente es casi imposible todavía, ¿no? De calcular cuánto necesitaríamos nosotros, o cuánto de papa, cuánto de arroz, cuánto de arveja, cuánto de zapallo, cuánto de plátano debería consumir una persona, ¿no? Esto ya nos está llevando a lo que nosotros tenemos que hacer más adelante, ¿no? De un menú de qué podríamos conformar. Un menú de cocina tiene que tener tubérculos, tiene que tener cereales, tiene que tener leguminosas, tiene que tener hortalizas. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? En cuanto a lo que ver las definiciones. Vamos a ver esa necesidad de carbohidratos diaria repartido en lo que es tubérculos, cereales, leguminosas, hortalizas y frutas. Y también ahora vamos a ver lo que son los carbohidratos no aprovechables. Los carbohidratos no aprovechables son las fibras, pero ojo, no aprovechables no quiere decir que no nos sirvan, simplemente que nuestro cuerpo no los asimila. Es decir, comemos y los expulsamos tal y como han ingresado. No se descomponen en nuestro cuerpo. Y las fibras se conocen como carbohidratos no aprovechables, ¿no? Son sustancias de lastre, es decir, nos ayudan a limpiar nuestro organismo, a desechar, ¿no? Y vamos a ver que también se les conoce como celulosas. Definición, ¿no? Las fibras son sustancias de las células vegetales, es decir, ¿no? De los huesos de las plantas. Se les dice como huesos de las plantas, pero si ustedes quieren conocer una fibra, eh, ahorita rápidamente en su cabeza, pónganse a pensar en una mandarina, en una naranja, en algún cítrico, ¿no? Que tienen una estructura dentro de su pulpa, ¿no? Una vez que ustedes pelan una naranjita, tienen una estructura, como ven en las imágenes, como blanquitas, ¿no? A eso se le dice huesos de las plantas, ¿no? O de los vegetales o de las frutas. Estas son las fibras, ¿no? Que normalmente muchos de nosotros o las pelamos totalmente y las botamos, o hay mucha gente que la consume, ¿no? Entonces, estas son las fibras. Estas fibras no se digieren, chicos, ¿ya? No se digieren. Están presentes, por ejemplo, en la arveja, ¿no? La arveja tiene una telita, ¿no? Que nosotros pelamos, la haba, la arveja, ¿no? No se digieren, no se digieren. El choclo, el maíz, ¿no? Cuando ustedes consumen, no sé si se han dado cuenta que su cuerpo no lo digiere, no lo procesa. Entonces, al no digerirse, pasan por nuestro sistema digestivo, ¿no? Pasan y los expulsamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Elimina toxinas, ¿ya? Se lleva lo que no nos sirve. Entonces, vamos a ver que las fibras no nos van a dar energía, ni nos van a dar energía para trabajos físicos, ni mentales, ni nada. Pero son muy importantes para una alimentación sana, es decir, van a regular nuestro proceso de eliminación de desechos en nuestro cuerpo, ¿ya? Como les decía, las fibras no son digeribles, pero ayudan a prevenir enfermedades como por ejemplo el cáncer de colon. El cáncer de colon normalmente da porque nuestros intestinos, ¿no? No están teniendo un proceso normal, se retienen las heces y se empiezan a podrir y nos da cáncer. Pero cuando consumes fibras, cuando consumes estas fibras
ayudan a que nuestros intestinos delgado y grueso, ¿no? Estén limpios, siempre tengamos desechos. En cuanto a lo que es el caso, por ejemplo, de la mandarina, ¿no? La fibra proviene de la cáscara de la pulpa, es decir, tenemos, una vez pelada la cáscara, en la pulpa también tenemos presencia de lo que va a ser la fibra, la cual es ingerida la mayoría de las veces, ¿no? Pasa por el estómago, pasa por el esófago, por el intestino, ¿no? Y el cuerpo no la descompone, no es absorbida por nuestro cuerpo. Entra y normalmente el exceso de fibras a veces da diarrea, ¿no? O limpia demasiado el estómago y estamos totalmente desintoxicados de productos que no nos sirven en nuestro organismo. Y lo importante es que su componente más importante es la celulosa, que enseguida la vamos a ver, ¿no? Debido al efecto que provoca este carbohidrato tan importante que son las fibras, ¿no? Vamos a ver que es indispensable para personas, por ejemplo, que tienen diabetes. Es decir, ya, cuando nosotros consumimos fibras, ¿no? El proceso de absorción de los nutrientes se retrasa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la mayoría de las personas que tienen diabetes, como les decía, ¿no? No logran asimilar los azúcares de los alimentos. Y estos alimentos, obviamente este azúcar se queda en su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando los diabéticos consumen estas fibras, regula su proceso digestivo, ¿no? Y retrasa la absorción, es decir, no está el alimento el tiempo necesario en el cuerpo, ¿no? Para que nuestro organismo absorba el azúcar. Entonces, al tener fibras en nuestro organismo, los elimina rápido. Es decir, el cuerpo de un diabético no va a tener este alimento dentro suyo, ¿no? Lo va a eliminar rápidamente y de esta manera su nivel de azúcar no se va a aumentar, ¿no? No se va a quedar esta glucosa en su cuerpo, el alimento va a salir rápidamente. Entonces, esto va a evitar que la subida de la glucosa en la sangre se dispare, ¿no? Entonces, por eso que a los diabéticos se les recomienda mucho consumir lo que es fibras, ¿no? Y lo mejor es no cocinar la fibra vegetal, ¿no? Lógicamente, ¿no? Las frutas normalmente no se las cocina, pero por ejemplo los vegetales como la lechuga, ¿no? La selga, todos estos que tienen fibra, normalmente se cocinan en ensaladas. Y lo mejor sería comerlas crudas, ¿no? Esto va a ayudar a que no pierdan sus características de limpiar nuestro organismo. Y lo importante también es que la fibra va a reducir la absorción de grasas, que vamos a ver más adelante las grasas, va a reducir la absorción de grasas y mejora el nivel de colesterol. Por el mismo motivo, ¿no? Al estar en nuestro cuerpo, mejora el proceso digestivo, lo acelera y vamos a evitar que se absorban grasas y azúcares en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo cubrir las necesidades de la fibra? Eso va a ser importante, ¿no? Hay una cantidad diaria que se tendría que mantener en cuanto al consumo de las fibras y normalmente se habla entre 25 y 40 gramos diarios que deberíamos consumir, ¿no? Que casi es demasiado poco para un estándar latinoamericano, pero vamos a ver que hay alimentos que son importantes en cuanto a lo que es, tienen mucha más fibra, ¿no? Como por ejemplo la avena. La avena, ¿no? Tiene mucha fibra, tenemos lo que son las legumbres, el poroto, la lenteja, ¿no? Todos estos granos. Tenemos las hortalizas, las frutas, tenemos, por ejemplo, lo que van a ser azúcares opcionales como el azúcar de coco, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cubrir las necesidades en cuanto a lo que va a ser eh, el consumo de fibras en nuestro alimento, que se puede normalmente mezclar, ¿no? Que inconscientemente tal vez lo hacemos. Cuando nosotros consumimos algún plato, alguna comida, siempre tenemos la ingesta, por ejemplo, de ensaladas, ¿no? O de, en este caso, lo que son estos granos como el poroto blanco, el poroto café, la zanahoria, la avena, que está presente en muchos desayunos, las frutas. Entonces, esto va a ser importante para tener una cantidad de fibra apta en nuestro cuerpo. Y vamos a ver que las fibras se van a dividir en dos partes, ¿ya? Las fibras solubles y las fibras insolubles, ¿no?
Rápidamente, vamos a ver que las fibras solubles son beneficiosas para los diabéticos, pero que también se convierten en gel en nuestro cuerpo, es decir, tienen agua, ¿no? Y esto va a lentificar el proceso digestivo y normalmente se van a encontrar en las frutas, en las verduras, ¿no? En las zanahorias y en algunos granos, lo que va a ser la fibra soluble. Y la fibra insoluble, vamos a ver, que se encuentra en alimentos un poco más secos, ¿no? Que no tienen líquido, más fácil, ¿no? Que no tienen líquido, que no tienen mucha agua y que se encuentran, por ejemplo, en lo que van a ser algunos ingredientes como, por ejemplo, eh, alimentos como el salvado de trigo, algunas verduras, granos integrales, granos secos, ¿no? Y que en este caso, por ejemplo, van a aportar volumen a nuestras heces, ¿no? Es decir, lo soluble, ¿no? Va a humidificar nuestro kilo, lo que les mencionaba, esa masa de alimentos que tenemos en nuestro cuerpo, y lo insoluble le va a aportar más bien cuerpo, es más ingredientes secos, ¿no? Entonces, estas fibras se van a dividir en eso, solubles, ¿no? Que pueden ser saciantes, es decir, comiéndolos nos sentimos saciados, pero también vamos a ver lo insoluble, ¿no? En este caso, lo soluble, ¿ya? Los ingredientes que son solubles, son importantes para que reduzcan, por ejemplo, el colesterol, ¿no? O sea, son saludables para el intestino porque como tienen mucha cantidad de agua, ¿no? Van a ayudar en cuanto a la digestión. Y en cuanto a lo que es lo insoluble, los productos insolubles van a evitar el estreñimiento, ¿no? Evitan la obesidad, ayudan a prevenir el cáncer. Luego vamos a ver que tienen funciones de la función de las fibras en nuestro organismo. ¿Cuál es la función de las fibras? Normalmente hinchan nuestro estómago cuando hay demasiada alimentación en cuanto a fibra. Pero lo bueno de esto es que satisfacen la ansiedad. Es decir, para las personas que tienen ansiedad, lo mejor es consumir productos que tengan fibra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque consumiendo estos, nuestro cuerpo se va a sentir satisfecho, se va a sentir lleno y ya no vamos a tener necesidad de comer otro tipo de alimentos. También vamos a ver que activan el funcionamiento del intestino, es decir, ¿no? Evitan el estreñimiento, ayudan al desecho de nuestro cuerpo, expulsando diferentes toxinas que no necesitamos y también que estimulan la flora intestinal, es decir, estimulan a que nuestro cuerpo segregue más líquido, ¿no? Nuestro organismo segrega más líquido para poder, para poder expulsar estos productos que no necesitamos, ¿no? Lo ideal en cuanto a las fibras, como les mencionaba, es 25 a 50 gramos diarios, ¿ya? Pero como les decía, se puede alternar siempre. ¿Qué quiere decir? Que podemos alternar lo que son frutas, verduras, con legumbres, ¿no? Con un poquito de cereales y granos, ¿no? Y lo importante en cuanto, por ejemplo, a las fibras, vamos a ver, ¿no? Que hay, podemos ir desde el desayuno, ¿no? Podemos tomar un poco de fruta en el desayuno, un poco de avena, etcétera. Entonces, las funciones de la fibra del organismo son bien importantes. ¿Por qué? Porque van a ayudar mucho en lo que es, por ejemplo, la ansiedad en mucha gente y especialmente los diabéticos, ¿no? ¿Y qué alimentos pueden consumir que tengan, por ejemplo, mucha fibra, poca fibra o fibra moderada, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que tienen mucha fibra, ¿no? Los más conocidos son el maíz, ¿no? El aguacate, los porotos, ¿no? Las lentejas, los panes integrales, el brócoli, la avena, la manzana, ¿no? Son productos que tienen mucha fibra, ¿no? Que nos van a ayudar a lo que es el proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo. Y luego tenemos la fibra moderada, que se van a encontrar en algunas frutas y verduras. Y las que tienen poca fibra, ¿no? Los carbohidratos que tienen poca fibra son el arroz, la papa, el pan, ¿no? Que más al contrario, ¿no? Nos van a estreñir, por así decir. Entonces, los que son muy recomendables para los diabéticos son los que tienen mucha fibra. Y como último punto, vamos a ver las grasas, ¿ya? Y las grasas, vamos a ver que son un tipo de nutriente, en este caso un carbohidrato, que se obtiene de la alimentación, ¿no? Y es esencial para comer, es muy importante, ¿no? Es esencial comer algunas grasas para tener cierto grado de energías necesarias, ¿ya? Su clasificación van a ser de dos maneras, las grasas vegetales y las grasas animales, ¿ya?
Las grasas vegetales son las que conocemos como los aceites derivados, por ejemplo, ¿no? Del aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de coco, ¿no? Los aceites vegetales son esos. Y, perdón, las grasas vegetales son esos. Y las grasas animales son las que provienen, lógicamente, de seres vivos, como por ejemplo la manteca de cerdo, el tocino, ¿no? La yema de huevo. Entonces, esas son las dos grasas vegetales que se van a utilizar obviamente en cuanto a la alimentación, pero también en cuanto al uso gastronómico, ¿ya? Entonces, las grasas son una parte muy importante de nuestra dieta, ¿no? Pero algunos tipos de grasas son más saludables que otros, ¿no? Y normalmente vamos a escoger el de origen vegetal en lugar de grasas menos saludables, pero vamos a ver que ambas tienen una cierta característica importante para lo que va a ser la alimentación del ser humano, ¿no? Pero que también se tienen que normar por diferentes problemas que pueden traer a futuro, como por ejemplo los problemas cardíacos en la alimentación, ¿no? Y vamos a ver que en este caso vamos a clasificar según el ácido graso, ¿ya? Las grasas igual se van a clasificar según el ácido graso. Y el ácido graso más que todo es, vamos a ver qué es el nivel de grasa que vamos a tener dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a dar energía a nuestro cuerpo para trabajar adecuadamente, ¿ya? Durante el ejercicio, ¿no? Las calorías de los carbohidratos que usted ha consumido, digamos, eh, una vez después de hacer ejercicio, ¿no? Depende mucho de lo que van a hacer el aporte de las grasas para poder continuar. Y las grasas, vamos a ver que tienen alimentos que en este caso van a brindar lo más importante en cuanto a ácidos grasos. El ácido graso más importante es el ácido graso linoleico, ¿ya? Lo único que quiero que me entiendan es esa partecita. El ácido graso más importante es el linoleico, ¿ya? Y el linoleico vamos a ver que son ácidos grasos esenciales, ya que nuestro cuerpo no los puede producir, es decir, nuestro cuerpo no produce este ácido graso y necesitamos para que nuestro cuerpo desarrolle ciertas actividades, ¿ya? Nuestro cuerpo los necesita, ya como por ejemplo el cerebro, el control de la inflamación, la coagulación de sangre, necesita el ácido linoleico. Y el ácido linoleico lo vamos a ver en cuanto, por ejemplo, al uso, y lo vamos a ver presente en lo que es el aceite de oliva, los pescados que tienen ciertas grasas, ¿no? La yema de huevo, las nueces. Entonces, este tipo de ácidos grasos los encontramos en estos alimentos que son necesarios para la nutrición diaria de nuestro cuerpo. Y vamos a ver que la clasificación de las grasas se van a dividir en cuanto a su consistencia y saturación. Es decir, ¿no? En cuanto a lo que es la grasa en gastronomía, el uso de las grasas, las vamos a encontrar en grasas sólidas, en grasas pastosas y grasas líquidas, ¿ya? Las grasas sólidas son el tocino, el salame y el cacao. Y las grasas pastosas son las margarinas, las mayonesas, ¿no? Los quesos cremas. Y luego tenemos las grasas líquidas que comúnmente los conocemos como aceites, ¿ya? Y una vez teniendo estas tres clasificaciones de las grasas, los vamos luego a clasificar según su saturación. Es decir, hay ácidos grasos saturados, que son el tocino, la manteca, ¿no? Y los no saturados, que son el aceite, por ejemplo, el aceite de oliva o el aceite de girasol o la yema de huevo. Estos últimos, ¿no? Los ácidos grasos no saturados, es decir, ¿no? Son más importantes para el valor de la alimentación, ya que son más fáciles de digerir, ¿no? Son más fáciles de digerir, por ejemplo, que el tocino o la manteca. Entonces, los ácidos grasos no saturados son los más importantes para lo que va a ser el consumo humano. Estos ácidos grasos, ¿no? Y su clasificación normalmente se van a hacer de la siguiente manera, ¿no? Por explicarlo más fácil, vamos a decir, ¿no? Que los ácidos grasos tienen una composición en su mayoría de grasas y aceites, ¿no? Y podemos encontrar en el medio natural tanto como en los vegetales como en los seres vivos. Entonces, los ácidos grasos saturados, en este caso, los ácidos grasos saturados los podemos encontrar, por ejemplo, como les decía, ¿no? En origen animal, que pueden ser
el tocino, ¿no? La grasa en el pescado, en el pollo, y los ácidos grasos insaturados, que en este caso nos vamos a encontrar en formas de omega 3, por ejemplo, en aceites, en nueces, en almendras, en la palta, en el maní. Entonces, los más aptos para el consumo humano, o por lo menos los más saludables, son los que son insaturados, es decir, los que no han pasado por un proceso químico, ¿no? Como las papas fritas, el tocino, ¿no? O los chorizos, etcétera. Entonces, los insaturados serían los que tienen eh, un mejor consumo humano. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque estas grasas, chicos, en un exceso de alimentación tienden a producir colesterol, ¿ya? El colesterol es un lípido, o sea, es una grasa, ¿ya? Que es muy importante para nuestro cuerpo, pero que en exceso puede traer problemas en cuanto a lo que va a ser problemas cardíacos, ¿ya? El colesterol sirve fundamentalmente para la formación de las membranas de las células, ayuda mucho en la formación de las células, ¿ya? Y vamos a ver que en circunstancias extremas, es decir, el demasiado consumo, ¿no? de grasas en nuestro cuerpo, vamos a ver que nuestro cuerpo no los llega a asimilar, es decir, no los absorbe en su totalidad, ¿ya? Y van a empezar a provocar problemas. Normalmente el colesterol, nuestro organismo, eh, el hígado lo puede elaborar, es capaz de elaborar, pero en exceso, como nosotros también los podemos consumir, ¿no? Y rotan por las paredes de nuestro cuerpo por la sangre, vamos a ver que transporta las proteínas para nuestro cuerpo, pero vamos a ver que tienen un problema en cuanto al consumo extraordinario. Si lo consumimos de más, ¿no? Los consumimos de la grasa, ¿no? Va a formar este colesterol que sí es sano para nosotros, pero en exceso va a empezar a crear, como ustedes ven, unas porciones de grasa en nuestras venas, en nuestro corazón, ¿no? Y posteriormente nos va a traer problemas cardíacos, es decir, la sangre ya no va a circular de manera normal y también va a empezarse a volver demasiado espesa. Es decir, que las grasas son en cierto grado muy importantes, pero en exceso nos pueden hacer demasiado daño, ¿ya? Y vamos a ver como parte final qué son los lípidos y sus funciones, ¿ya? Los lípidos son la principal reserva energética del organismo. Estos se pueden encontrar en productos naturales como los pescados, los aceites y las frutas que tienen aceites, grasas, como por ejemplo la palta. Y las funciones normalmente son la energética, estructural y de transporte, ¿no? Muy parecido a lo que va a ser el agua, por ejemplo. En cuanto a lo que va a ser los lípidos, su función energética, ¿no? Es que nos van a proporcionar energía. En cuanto a lo que va a ser estructural, vamos a ver que van a formar el colesterol, ¿no? Y en transporte vamos a ver que es necesaria para que nuestro cuerpo, para que a nuestro cuerpo ingresen ciertas vitaminas como la A, la D, la E, que vamos a ver en los micronutrientes. Y que también es reguladora porque el colesterol es muy buen precursor de compuestos en cuanto a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el colesterol tiene mucha importancia porque realiza, crea hormonas, que en este caso son utilizadas como las hormonas sexuales o las suprarrenales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema clásico cuando tenemos exceso de grasas y colesterol en nuestro cuerpo es la impotencia. Entonces, este consumo de grasas va a ser muy importante para tener un cuerpo sano, ¿no? Y en cuanto a su incorporación, en cuanto a nuestra área, vamos a ver tres puntos importantes en las grasas que se utilizan en la cocina. En este caso, vamos a ver la cocción de los alimentos, ¿no? Los que son portadores de sabor y que proporcionan suavidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que vamos a ver que nosotros como cocineros utilizamos las grasas en la cocina para realizar cocciones como la fritura, ¿no? Los freímos y les vamos a dar una cocción. También portadores de sabor que en algunos casos en materia grasa como las mantequillas utilizamos para saborizar productos, ¿no? Y también que proporcionan suavidad, que en, que en algunas técnicas de cocción usamos las grasas, los aceites, para dar suavidad a los productos.
Con eso, chicos, vamos a ver que como regla básica, lo ideal sería es que cada persona consuma entre 60 a 70 gramos por día. Está muy lejos de la realidad. Yo sé que muchos de ustedes dirán 60, 70 gramos es prácticamente 2 cucharitas de grasa que deberíamos consumir al día y que posiblemente muchos de nosotros no lo hagamos. Pero un cálculo ideal sería por kilo. Es decir, si yo peso 80 kilos, mi cálculo ideal sería 1 gramo por kilo. Es decir, ¿no? Que tendría que consumir 80 gramos de grasa diariamente. Muchos de nosotros no lo hacen, ¿no? Es por eso que tenemos una alimentación muy diferenciada a lo que es Latinoamérica, pero estas obviamente se pueden alternar, ¿no? Con todo lo que hemos visto, lo que es las grasas, los almidones, ¿no? Podemos ver lo que, en este caso, vamos a ver las frutas, vegetales, leches, carnes, se podrían ir alternando para un consumo diario. Y esta va a ser nuestra misión más adelante, empezar a armar menús que tengan carbohidratos, ¿no? Que tengan verdura, que tengan cereales, que tengan leche, que tengan grasa, etcétera. Con eso culminaríamos lo que es el área de macronutrientes. Yo sé que es muy amplio, pero lo más importante para nosotros va a ser que lo vamos a hacer de manera práctica, ¿no? No va a ser tan metódico lo que tenemos que llevar, pero lo que quiero que me entiendan ahora es la práctica final. Y la práctica final es nuestra tareita para la siguiente semana, está aquí en el área de macronutrientes y está facilito ya. Ustedes entran a la guía de actividad y en la guía de actividad, como siempre, tienen la fecha, el nombre, que en este caso son los carbohidratos en la cocina, ¿ya? Y facilito. La tarea simplemente es tener lo siguiente, dar lectura a las presentaciones y tener claros los conceptos de azúcares, almidón, fibra, digamos, ¿ya? Y que se debe realizar el llenado de una tabla de nutrición, que está aquí. Esta tablita, esta es la tarea, es llenar esta tablita. Tienen que poner qué es el azúcar. Ponen un concepto, un ejemplo de qué productos tienen azúcar y qué funciones cumplen los azúcares. Listo. Punto número 2, concepto de almidón. ¿Qué es un almidón? ¿No? Ejemplos de productos que tengan almidón y qué funciones cumplen en el organismo. Luego, ¿qué es una fibra? Concepto de la fibra, ejemplo del producto y funciones que cumplen en nuestro organismo. Y la grasa, ¿qué es un concepto de grasa? ¿Cuáles son los ejemplos en productos? ¿Y qué funciones cumplen? La tarea súper facilita. Esta tablita se les voy a enviar en formato Word ahorita a su WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes puedan enviar. Entonces, esa sería la tarea, la guía de la práctica 2 que está en macronutrientes. Y en foros tenemos las siguientes preguntitas, que se había dicho ya eh, asignadas para la siguiente semana, que es, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dice que el agua es un regulador? Esa preguntita la responden. Y luego tienen otra preguntita que es esta, ¿no? Que dice, mencione 3 alimentos que contenga, uno que contenga azúcar, otro que contenga almidón, que lo voy a modificar, me he equivocado, otro que contenga almidón y otro que contenga fibra, ¿no? Y una breve explicación de ustedes, digamos, si han escogido la mandarina, ¿no? La mandarina es un producto que tiene fibra portales dentro de lo que es la pulpa, ¿no? Y que va a ayudar a la digestión en cuanto a lo que es el sistema digestivo. Luego, si ustedes escogen uno que tenga azúcar, igual, etcétera. Entonces, esos son los foros. ¿Hubiera alguna consulta, chicos? Yo sé que ha sido muy largo, pero también es una normativa desde arriba, ¿no? Que tenemos que tener por lo menos 2 sesiones cuando las materias son de 8 periodos. ¿Hay alguna consulta, chicos, en cuanto a las tareas? Que no están muy complicadas. ¿Alguna consultita, chicos? ¿No hay? ¿Ninguna pregunta? Todo lo que son foros, ¿ya? Y lo que son prácticas, ya saben que tienen una duración de una semana. Es decir, ustedes lo pueden enviar. Lo ideal sería que lo envíen hasta la siguiente semana. Si no, por favor traten de no hacerse pisar y envíen los primeros foros. Espero que nos ya vayamos un poquito despertando porque más adelante va a ser práctico. Esto es lo más pesado, que va a ser lo teórico, y más adelante va a ser más práctico, va a ser más corto, ¿no?
pero también va a ser un poquito más de actividad de ustedes. Vamos a empezar a hacer más tablas como las que ya les estoy mandando a hacer para que ustedes ya puedan elaborar menús, chicos. Si no hay más consultas, cerraríamos la clase. Hemos tenido casi 2 horas la clase del día de hoy. ¿Hay alguna consulta, chicos? Bueno, si no hay más consultas, chicos, terminaríamos la sesión y espero que puedan realizar las actividades que se les ha asignado. Muchas gracias a todos por estar aquí y los demás. Yo me imagino que lo van a ver por videograbación. Gracias, chicos, nos vemos. Jeff, ¿Sí? me acabo de fijar y la tarea que dio ahorita dice vencimiento hoy. ¿Cuál? ¿La guía? Sí, Ay, verdad, no te preocupes, ahorita mismo lo modificamos. 29, ya está, con 29. gracias. Ya, nos vemos, chicos, muchas gracias. Hasta luego.